ya está aquí con nosotros. Bienvenido, excelente viernes. Muy buen viernes a todos. Bienvenido. Muy buen viernes a todos. Y además escogimos, evidentemente, por ser 12 de octubre, pues hablar un poquito de algunos de los directores españoles pues, más emblemáticos. Sí, porque hay muchísimos, pero sí. Escogiste a 5, si no mal. Son 5, tratando de abarcar pues sí un poco el cine que sí hemos visto en México, pero invitar a la gente, por supuesto, a que vean más cine español. Es una de las cinematografías mundiales más activas en el planeta. Tienen un muy buen nivel de calidad. Es una cinematografía, la llamaría yo en ese sentido sana, es decir, hay thriller, hay drama, hay comedia, ¿no? Hay churros impresionantes, hay comedia romántica, hay de todo. Y eso habla muy bien de la forma como han manejado su cine, especialmente después del 75, que es cuando este cine empezó a tener muchas más libertades temáticas. Nos vamos a ir muy al pasado. Voy a hablar de un director que debería ser mucho más recordado, Segundo de Chomón. Estamos hablando de inicios de la cinematografía, estamos hablando de un señor que le peleaba directamente a Georges Méliès, el gran inventor del cine fantástico. Le inventaba, le peleaba muchos inventos, contaba sus propias historias, lo hacía con una calidad tremenda, coloreaba sus películas igual que Georges Méliès, el gran director francés. Y Segundo de Chomón merece ser más recordado. Tiene películas clásicas, por ahí Viaje a Júpiter, ¿no? Ciencia ficción, fantasía. Tiene cosas muy interesantes, animaciones, trucos ópticos, y creo que sí, de hecho varios de sus trabajos ya están editados en DVD. Ha habido un rescate de las películas de Segundo de Chomón que mereceríamos reconocer, especialmente siendo una cinematografía tan cercana a la mexicana, ¿no? Entonces, ahí está el primero, Segundo de Chomón. Luego ya nos vamos, como les decía yo, al cine de los 70, al cine del más auge, digamos. Pues cuando España rompe con la dictadura, después de Franco, tenemos a un director emblemático, Carlos Saura, importantísimo, ¿no? Un director que además era periodista, fotógrafo, que tiene mucho enfoque social y político en sus películas, pero que al mismo tiempo nos cuenta historias muy cercanas de gente común y corriente. De él tenemos, por supuesto, Cría Cuervos, creo que es su película más conocida, un película, no, loco. Le gusta mucho el azote, pero lo hace muy bien, ¿no? Entonces, le creemos los azotes que nos está contando. Tenemos Carmen por ahí, una adaptación de la ópera, Bodas de Sangre, que está adaptada de un texto de García Lorca, obviamente temas que antes no se podían tocar en el cine. Carlos Saura los mete y se convierte en uno de los directores clave de la cinematografía española. Enfrente de él, alguien un poquito más light, pero también muy profundo en sus temas, Fernando Trueba, un cine mucho más amable, un cine poquito más abierto, digámoslo así. No estoy hablando a nivel de calidad. Creo que todos los directores que escogí para recomendarles en esta sección tienen un nivel de calidad muy bueno. Son directores de los cuales pueden ver cualquier cosa sin ningún problema. Está Fernando Trueba con La Belle Époque, no sé si se acuerdan. Sí, el peliculón. Ganó el Oscar a mejor película de habla no inglesa, como le llaman ahora. Y luego, enfrente de él, está, digamos, el extremo. Alex de la Iglesia, un director tremendamente divertido. El Día de la Bestia. El Día de la Bestia es la película más famosa de él. Le gusta el tremendismo, le gusta el cine de género, ¿no? Le gusta el esperpento, o sea, le gustan el humor muy negro, muy ácido. Hace películas muy divertidas que luego no hemos alcanzado a entender del todo. En México se le ha maltratado bastante, especialmente en sus últimas películas. Yo la verdad les recomiendo acercarse al cine de Alex de la Iglesia. Oye, esta serie de este policía, ¿cómo se llama? Torrente. Torrente. No, Torrente es de Santiago Segura. ¿Pero son como amigos? Son muy amigos. Sí, Santiago Segura el mismo estilo, ¿no? Un poco. Tienen más o menos la misma onda. Nada más que Santiago es todavía más guarrillo, vamos a ponerlo así. O sea, es tremendillo y guarrillo. Tremendillo y guarrillo, son los amigos. ¿Qué dirías que es lo más representativo, como precisamente de estas opciones que nos traes, que en temáticas son distintas, pero que es como una explosión después del franquismo? En colores, en temas, ¿qué sería lo más relevante? Justo Almodóvar. Justo Almodóvar. Yo quiero ser. Tú quieres ser una chica Todos Almodóvar. queremos ser chica Almodóvar. Creo que quien sintetiza más justo esa explosión y esas ganas de empezar ahora sí a gritar las cosas, no a contarlas, como lo hacían Saura y Trueba y como de alguna forma lo hace Alex de la Iglesia, con que todo cuentan y sus cosas azotes. con todos sus azotes.
Pedro Almodóvar sí las grita, él sí está en el otro lado, él dice, ahora sí podemos levantar la voz, ahora sí podemos hablar de estas cosas, ahora sí podemos filmar a colores, y él lo que hace es redimensionar todo eso, llevarlo a un nuevo nivel y tener este cine ultra pop que le conocemos también en México y en el mundo. Yo creo que a estas alturas, en este momento de la historia, Pedro Almodóvar sigue siendo el director más conocido a nivel mundial de España. Hay más, hay muchos, repito, es una cinematografía con muchísima calidad, con muchísima temática, pero Pedro Almodóvar es uno de los directores que más se reconocen en el exterior. Se está convirtiendo un poco en una marca, ¿no? Y sus temáticas son justo todas las que no se podían tocar antes del es un adjetivo calificativo ya, ¿no? Almodóvar, o sea, tú ves cosas y dices, eso es muy Almodóvar. Almodóvar. Esto es muy Almodóvar. Claro. Esto es muy Pues Almodóvar. Manolo Caro, no nos vayamos más lejos. Manolo Caro quiere ser Almodóvar. Mucha gente compara su trabajo con el empuje que Almodóvar le dio en un principio a su carrera, ¿no? Entonces, está dejando escuela, mucha gente aprendimos a ver cine con él, y con Alex de la Iglesia, hay que admitirlo, yo soy más fan de Alex de la Iglesia. Almodóvar me gusta mucho, especialmente Volver, la película que estamos viendo en pantalla, y es un director que ha demostrado, yo creo que igual que Alex de la Iglesia, cada uno en su digamos, su especialidad, ¿no? Alex de la Iglesia tiene mucho rango, se puede ir a cosas muy, muy oscuras, de cosas muy cómicas. Almodóvar puede irse de comedias disparatadas a dramas muy, muy intensos, justo como Volver o Todo sobre mi madre, ¿no? Pero incluso te pasa, por ejemplo, las primeras veces que ves, o la primera vez que ves Almodóvar, hasta no le entiendes a la película. Sea cual sea, te quedas con 1000 lagunas, con 1000 dudas, y hasta que vuelves a ver otra película de él, como que empiezas a hilar y hasta entiendes la pasada. Porque además están interconectadas. De alguna forma, tienes que aprender a hablar Almodóvar. Sí, exacto. Uy, qué belleza. caray. ¿Verdad? Pues mira, ya tenemos tarea para este fin de semana, al menos para revisar un poco Revisen cualquiera de estos. de Segundo estos. de Chomón, Carlos Saura, Fernando Trueba, Alex de la Iglesia, Pedro Almodóvar. Les garantizo que se van a pasar un gran momento. Eric Esteban, muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Thank you. Muchas gracias.